Buen día para todos, Dios los bendiga muchísimo y bueno, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de la escuela sabática, que es un tema bien interesante, la educación en el jardín del Edén, la verdadera educación, ¿no? Que el Señor brindó, brinda y brindará si nosotros estamos dispuestos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, muchas gracias por el mensaje que tú nos das a través de tu palabra, a través de la historia, a través, Señor, de todo lo que pasó en el principio, allá hace mucho tiempo, cuando nuestros padres pecaron, Señor, y cómo eso trajo dolor y muerte. Y, Señor, tú nos quieres todavía aún rescatar de esa misma situación, Señor, y de verdad poder lograr la verdadera educación que tú nos brindas a cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos que tus métodos son diferentes. Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que tú dices, los consejos en el espíritu de profecía, tu palabra, Señor, son verdad y que lo has dejado para nuestra salvación, nuestra redención y nuestra educación. Por favor, Señor, quítanos ese velo que tenemos, tal vez muchos de nosotros, y no entendemos, Señor, qué es lo que tú nos quieres enseñar, qué es lo que tú nos quieres hablar, Señor. Por favor, líbranos de la esclavitud, del pecado, de la ignorancia, del poco conocimiento de ti, Señor. Por favor, transforma nuestra mente y ayúdanos para que no pertenezcamos más a las cosas del enemigo y a sus acechanzas y a sus estrategias, Señor, o a sus convencimientos. Líbranos para no aceptar nada de Él y aceptar todo de ti. Por favor, Señor, quédate con nosotros en este momento. Suplicamos la unción de tu Santo Espíritu y enséñanos, Señor, porque de verdad solo queremos adquirir el conocimiento que tú ofreces. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Amigos, hermanos, viene hablando aquí, como hablamos, un tema muy interesante, la educación en el jardín del Edén. Y el versículo para memorizar está allí en Job, capítulo 33, versículo 22. Y aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a Él? Dice allí. Entonces viene hablando allí que la mayoría de los estudiantes de la Biblia conocemos la historia de Génesis, ¿cierto? Allí del 1 al 3, y que la trama parece seguir una serie lógica de acontecimientos. Dios crea, Dios instruye a Adán y Eva pecan, Adán y Eva son desterrados del Edén. Ese es como el historial, ¿no? Los acontecimientos que ocurrieron y que nos cuenta allí Génesis. No obstante, dice que un análisis más detallado de los primeros capítulos del Génesis, especialmente a través de la lente de la educación, revelará ideas sobre el elenco, el escenario y la historia. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí nuestro estudio pensando, mis queridos amigos, qué ambiente tan propicio, ¿no? Allí en todo ese escenario en el cual el Señor coloca a sus hijos, a Adán y Eva, ¿no? Recordemos que el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Ese momento de creación del Hijo de Dios, el hombre, que fue hecho a su imagen y semejanza, y después a Eva, ese momento en el cual el Señor recreó su visión, su vista, en el cual Él da los animalitos, en el cual el propósito de Dios era que el hombre contemplara la magnitud, la magnificencia, el amor tan inmensurable que les dio todo en un ambiente tan maravilloso. Era solo con el propósito de educarlos, ¿no? De entrenarlos, de poderles dar allí el conocimiento que solo viene de Dios. Era que ellos pudieran de verdad prepararse en una escuela que nunca iba a haber más en la tierra, ¿no? En ese momento. Ese era el único medio educativo maravilloso. No iban a necesitar otro con seguridad, porque allí tenían todo y tenían a su gran maestro, al gran profesor. Imagínense en eso.
el gran profesor de esa aula, Dios mismo, instruyéndolo. Nosotros a veces tal vez no pensamos en eso, pero imagínense esa situación en el cual Dios mismo venía y cualquier duda que tengas, por favor me la dices. Te voy a dar a conocer los astros, te voy a dar a conocer cómo es que retoña la flor, la fisiología, la fisionomía, la anatomía, todo lo del cuerpo humano, todo lo que comprendía la naturaleza, la flor, cómo nace, cómo se reproduce, cómo muere, todo ese sistema de creación y de evolución de una planta, por ejemplo, de un animal, de las enfermedades que tal vez en algún momento él hablaría si no hubiese o si no hubiera pecado, ¿no? Yo pienso que todo eso es, bueno, esa parte es algo más, un concepto propio, en donde el Señor seguramente les hubiera enseñado. Si la raza humana hubiese pecado, hubiera caído, hubiera habido esto, por ejemplo, para que ellos pudieran ver el gran privilegio. Y bueno, era un aula completísima, con un instructor maravilloso, sabio, inteligente, lleno de conocimiento, que quería brindar a sus hijos allí en ese lugar maravilloso. Recordemos que el Señor fue el fundador, el director, el maestro de esa escuela, ¿no? Pero Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro y aprendieron las lecciones que no tenían que aprender. Ellos no tenían que conocer el mal. Muchas veces nosotros, los seres humanos, pensamos de la siguiente manera. Cuando hay un joven, un niño, y uno le dice, no, tal vez es mejor que el niño no observe esto. Tal vez es mejor que no esté en este ambiente. Muchas personas dicen, es mejor que conozca. O esa es la filosofía del mundo. Es mejor que indague por sí mismo, es mejor que conozca, porque él tiene que conocer lo bueno y lo malo y aprender y elegir por lo bueno. Es mentira. Esta es una filosofía del mundo, ¿no? No, uno no tiene que conocer lo bueno y lo malo, porque el plan de Dios desde el inicio era que el hombre allí, Adán y Eva, ¿qué hicieran? Elegir solamente a Dios como su instructor, a hacer lo bueno, a hacer allí lo que el Señor les estaba mandando. Ellos no tenían que conocer el mal, porque cuando conocieron el mal, cuando comenzaron a contemplar allí el mal, pues absorbieron el mal. Y muy seguramente así nos puede pasar a nosotros cuando nos colocamos en situaciones donde a veces pensamos, yo soy firme, yo soy fuerte y a mí nada me va a pasar y yo no voy a hacer lo mismo que los demás. Oh, mis amigos, conozco muchas personas que han tenido ese pensamiento. En algún momento, tal vez yo también lo pude tener, no pasa nada, eso nunca va a pasar en mi vida. Pero cuando usted contempla, cuando usted accede, cuando usted pasa el límite, con seguridad usted va a caer, ¿no? Y usted va a descubrir cosas que no tenía que descubrir y el enemigo va a aprovechar esto. Y bueno, en esa situación, Adán y Eva pues cometieron ese grande error, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué y qué podemos aprender en la actualidad de este primer relato de la educación? Es una pregunta allí bien interesante. ¿Qué sucedió, mi querido amigo y hermano? ¿Por qué ellos eligieron, ¿no? allí y creyeron en las palabras del enemigo? Si ellos estaban en un ambiente tan propicio y tenían a su creador mismo, o sea, es algo que es inexplicable, ¿cierto? Ellos, imagínense a Adán cuando fue formado de ese barro, cuando el Señor lo formó tan lindo, tan maravillosamente, con sus órganos internos, externos, cuando le dio ese soplo de vida, o sea, era hijo mismo allí creado. En ese momento fue un detalle maravilloso y yo sé que Adán sabía, ¿no? Nosotros sabemos, Adán sabía, yo soy hijo de mi creador, él es mi padre, o sea, él sí tenía allí toda la evidencia de que él era su padre, su creador y que Dios lo amaba con seguridad, él sabía eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? A veces nos preguntamos eso, ¿no? Pero el Señor, recordemos que Dios nos da libre albedrío y Dios dio libre albedrío
a sus hijos. Él les dio ese don maravilloso y nos dio a nosotros. Le dio allí a Eva. Le dio el poder de elección, porque Él no hizo hijos controlados. Él no creó a alguien autómata para que hiciera todo lo que Él quería que hicieran. Porque el deseo era en obediencia, ¿no? Que ellos aceptaran todo lo que su padre les estaba brindando, su amor, su instrucción, el conocimiento, la sabiduría, la verdadera educación. Pero ellos eligieron otro educador, y fue la tristeza y fue la caída de la raza humana que hasta hoy vivimos ese desafortunado acontecimiento, ¿no?, que sucedió allí. Entonces sabemos que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y les dio un hogar, ¿no?, y un trabajo también provechoso. Dice que si consideramos la dinámica entre docente y alumno, esta es una relación ideal. Dios conocía las habilidades de Adán porque lo había creado. Podía enseñarle a Adán sabiendo que Adán podía alcanzar todo su potencial. Dios le dio una responsabilidad al hombre, pero también quería que fuese feliz, ¿no? Y quizá parte de los recursos para que fuese feliz haya sido darle responsabilidades. Qué lindo, porque nosotros podemos ir aprendiendo que la verdadera educación, mi amigo y hermano, a pesar de que estaba allí Adán y Eva en ese lugar tan lindo, ellos no estaban sin hacer nada. El Señor les comenzó a dar responsabilidades. Él comenzó allí a ofrecerles un medio, pero necesitaban cuidarlo. Necesitaban de igual manera, de alguna manera, ser útiles, ¿no? Con seguridad que fue así. Pero hoy en día, muchas veces, si nosotros pensamos en esa parte o en esa palabra útiles, ¿no?, y yo le coloco a un niño, por ejemplo, a que barra, a que lave la loza, muchas veces lo toman que estoy explotando al niño, que pobrecito el joven también, cómo trabaja, cómo limpia el pasto, no, eso no merece eso. Mis hermanos, nosotros tenemos una idea tan equivocada de lo que es la educación verdadera y de lo que el Señor ha querido desde la fundación del mundo al crear a sus hijos, ¿no? Sabemos que todas las cosas manuales que un niño, un joven haga, una persona, son para que pueda crecer en conocimiento y en esa verdadera educación, porque el Señor lo quiere instruir, porque el Señor anhela que esa alma pueda ser útil en el medio donde esté, ¿no? Siempre admirando y siempre contemplando al Creador y al Dador de esos dones y de ese trabajo y de ese oficio. Hay una gran diferencia, mi amigo y hermano, ¿no? Cuando nosotros trabajamos por Dios, cuando nosotros trabajamos pensando, bueno, el Señor me ha colocado en esta labor y yo la voy a hacer bien hecha para glorificar tu nombre, es muy diferente, ¿no? Pero tristemente se perdió con el tiempo ese discernimiento de la educación verdadera, mi amigo y hermano. Entonces vemos que allí entonces Adán y Eva tuvieron ¿qué? Responsabilidades. Allí en Génesis capítulo 2 versículo 19 al 23 Dios crea animales, ¿no?, de compañía para Adán, y también crea a Eva como esposa de Adán. Dios sabía que Adán necesitaba la compañía y la ayuda de alguien semejante a él, y por eso crea la mujer. Dios también sabía que el hombre necesitaba tener una estrecha relación con él, por lo que creó un espacio íntimo en el Edén dentro de los límites del jardín. Todo esto atestigua el propósito de Dios en la creación y su amor por la humanidad. Tan bonito, ¿no? Entonces, nosotros vemos el Señor como arma ese lugar tan lindo y tan propicio para la educación de su hijito, de su primer hijo. Entonces, nosotros vamos viendo todo ese escenario tan lindo, ese escenario tan maravilloso, pero en algún momento pues ocurre ese cambio brusco, ¿no? Y allí vemos como en contraste, ¿no?, Génesis presenta a Dios como lo opuesto a la astucia,
Dios es enfáticamente claro acerca de sus expectativas de la pareja en el jardín. Sabemos por el mandato de Dios allí en Génesis capítulo 2, versículo 17 y 16, que Él estableció una norma fundamental que ellos debían obedecer, ¿cierto? ¿Cuál era esa obediencia? ¿Cuál era ese mandato? No comer del árbol prohibido, ¿no? Entonces hay algo que se destaca allí en la historia, y es que Adán y Eva fueron creados como seres morales libres, ¿no? Seres que podían elegir, como hablábamos anteriormente, ¿no? Que podían elegir por la obediencia o la desobediencia. Pero desde el mismo comienzo, incluso en un mundo no caído, podemos ver la realidad del libre albedrío humano. Eso es algo muy importante. Y ellos allí, en Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor le dijo a Adán que si comía de ese árbol, ciertamente iba a morir, ¿no? Cuando Eva en Génesis capítulo 3, versículo 3 repitió el mandato, no lo expresó con tanta fuerza, omitiendo la palabra ciertamente, ¿no? Y en Génesis capítulo 3, versículo 4, la serpiente vuelve a utilizar, recordemos, la palabra en total contradicción con lo que Dios había dicho. Parece que aunque Dios le enseñó a Eva en el jardín, ella empezó a no tomarse tan en serio lo aprendido, ¿no? Tan en serio como debería, como podemos ver por el mismo lenguaje que ella usa, ¿no? Tristemente, bueno, no entendemos por qué ocurrió esto. Eso es un misterio para muchos de nosotros, porque ella, creada en ese ambiente tan propicio con su esposo allí, viendo en vivo al mismo Dios, Él hablándoles, ocurrió esto. Simplemente son las elecciones que como humanos tomamos en nuestra vida. Y el Señor permite este pasaje y lo comenta y lo permitió allí que se escribiera para que nosotros viéramos, supiéramos que Dios no es un Dios que mutila o que termina con nuestras decisiones, sino que Él nos da la libertad de elegir, ¿no? Pero Él quiere que elijamos de la manera sabia, ¿no? En conocimiento y en verdad. Y vemos desde allí, desde el inicio de la creación, cómo el enemigo es tan astuto para colocar duda en el ser humano, y logró colocarla en Eva, porque primero ella le contempla, ¿no? Porque primero ella establece una conversación allí con la serpiente, que era el mismo Satanás, y cómo en esa contemplación y en esa permisión de hablar con alguien que ella sabía que no podía hablar, o sea, ella tenía ese conocimiento, pero está la astucia del enemigo que logró captar su atención, y ella queda allí enredada en una mentira, ¿no? En una mentira que ella sabía que era mentira, ella lo conocía, y ella tenía en ese momento solo el deber de acudir a Dios. Dios, pasa esto, y Dios sabía que estaba pasando. Dios, ayúdame. ¿Es esto cierto? Por lo menos preguntar, y con seguridad que el Señor en su grande amor le explicaría y la llevaría a una verdad. Pero ella decidió quedarse allí en esa contemplación, y tristemente arruinó no solo su vida, no solo su especie, no solo el trabajo tan hermoso que se había hecho en ella, sino en su esposo. Y esas son las consecuencias del pecado. Cuando nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida, no solo nos arruinamos a nosotros mismos, arruinamos las personas que están a nuestro lado, nuestro entorno, nuestra iglesia, la misma sociedad. Y esta ruina ha llegado hasta este momento, de generación en generación, de pecado en pecado, porque el enemigo poseyó la tierra, y porque él pensó, así como lo hice con ella, ¿no? Que fue hecha por la misma mano del Señor, y ella lo vio y ella sabía esto, ¿no? Ella no tuvo que hacerlo por fe, porque ella lo contempló. Entonces yo puedo tomar cualquier ser humano en esta tierra y lo voy a destruir, y lo voy a hacer que dude de la verdadera intención y educación del Señor. Y pues lo ha logrado, ¿no? Tristemente. Ahora,
allí en la parte donde dice, cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron, entre muchas otras consecuencias, el destierro del aula de Dios. Piensa en lo que Adán y Eva perdieron a causa de su pecado. Cuando entendemos su caída, podemos comprender mejor el propósito de la educación para nosotros en la actualidad. Mi amigo y hermano, esta lección que estamos estudiando es para reflexionar cómo allí estos hijos que fueron creados y que ellos vieron esa creación, supieron quién los había creado porque fue por la mano misma del Señor allí en una condición diferente a la de nosotros. Nosotros venimos por el espermatozoide y el óvulo fecundado, pero ellos vinieron de hechos de barro, que fue dado aliento de vida, mi amigo y hermano. Y ellos sabían eso, ellos contemplaron. Lo primero que vio Adán cuando él recibió el soplo de vida fue el rostro de Dios y de Jesús junto a él, con seguridad. Entonces Adán sabía muy exactamente quién era su creador, ¿no? Y tristemente nosotros podemos ver que esa elección trajo ruina, pero ahora en nuestra actualidad también fuimos creados por el Señor. Y por fe debemos creer, porque es así, porque no hay más quien pueda darnos vida sino Él. A Adán lo creó en barro, a nosotros nos crea de otra manera maravillosa en esa procreación linda que Él permite y que tenía que haber dolor para que naciéramos, pero así es nuestra creación, ¿no? Y que Él nos contempla y con seguridad Él nos dice que desde antes de ser concebidos Él ya nos conoce. Es el mismo caso en nosotros. Cuando nosotros nacemos, está eso está allí fijado en nuestras células, en nuestra vida, que tenemos un Creador maravilloso que nos permitió vivir y que en el transcurso de nuestra vida el único fin que Dios quiere para nosotros es que le alabemos, le contemplemos y nos eduquemos para Él, mi amigo y hermano. Pero como seres humanos hemos fallado en esa educación. Debemos de nuevo familiarizarnos con esa creación o recreación que el Señor quiere hacer en nuestra vida, ¿no? A la imagen de Dios, la imagen de Dios en nosotros. Recordemos que los hijos de Dios aún pueden llegar a conocer a Dios, su bondad y su amor, a pesar de estar físicamente separados de su presencia. Y ese es el deseo único de nuestro Señor. ¿Cómo puedo yo alcanzar la imagen de Dios y semejanza de Dios en mi vida? En esa verdadera educación. ¿Quién me ofrece esa verdadera educación? Dios. El mundo no. Ninguna universidad, por mejor que sea, me va a ofrecer la verdadera educación. Cuando tú y yo comenzamos esa experiencia con Jesús, comenzamos a obedecerle, comenzamos a permitir que Él nos instruya, que Él nos moldee, escuchar su voz, contemplar lo que Él ha hecho para mi vida, permitirle hacer lo que Él desea. Cuando yo quedo quieto muchas veces y le digo, Señor, instrúyeme en tu conocimiento, en tu palabra, entonces esa es la verdadera educación. Las otras educaciones son las que Él permite para que tú puedas allí aprender un oficio, un arte, ¿no? Pero la verdadera educación es el conocimiento de Dios y el temor a Él. Esa es la verdadera educación. Cuando yo me arrojo en las manos del Señor, lo contemplo a Él, lo recibo, ¿no? Entonces yo voy a entender cuál es el plan de Dios para mi vida y me educo según la voluntad de mi Señor. Por eso dice que Él quiere recuperar lo perdido, ¿no? Lo que el enemigo hizo y está haciendo en este mundo y en nuestra vida. Entonces, por eso, mis amigos hermanos, nosotros necesitamos cada día pedir al Señor ese conocimiento y regresar a ese plano que Él tiene para nosotros, ¿no? Un ambiente saludable, la palabra de Dios,
la oración, esa contemplación con Él. Por eso hay tanto consejo de cuidar las avenidas del alma, ¿cierto? Después de la caída del hombre, el Señor por eso permite que nosotros tengamos el espíritu de profecía, la palabra de Dios, que es la luz mayor para nosotros, en donde podemos encontrar cómo el Señor nos insta a cuidar las avenidas del alma, porque es por allí donde el enemigo nos alcanza, con lo que yo veo, con lo que yo escucho, con lo que yo toco, aún con lo que yo me alimento, ¿cierto? Entonces, todas aquellas avenidas son las que el Señor quiere resguardar. Mi amigo y hermano, nosotros necesitamos tomar decisiones no para esta vida, no para esta vida. No quiero decir que no sea importante en algún momento, si el Señor lo permitiera, una educación secular. Pero esa educación secular necesita estar rodeada de la atmósfera de Dios. Necesita estar en un entorno en donde te enseñen allí a adorar a Dios, a obedecer a Dios, a buscar a Dios. Esa educación necesita ese entorno, porque si no, entonces, ¿cómo tú vas a tener el verdadero conocimiento si estás en un ambiente donde no haces esto o no te enseñan esto? Recordemos que cuando comienzan allí la institución de la escuela de profetas, comienza allí un proceso de enseñanza y de poder de nuevo llevar al pueblo de Dios a esa verdadera educación. ¿Qué se enseñaba allí en la escuela de profetas? Recordemos eso: música, poesía, adorar a Dios, prepararse para ese encuentro con Jesús, ¿no? Y ya venía la ciencia y venían otras cosas, ¿cierto? Pero mis amigos, hermanos, de verdad que es un tema muy importante. Cuando nosotros comenzamos a estudiar qué es la verdadera educación, el Señor te va ayudando a quitar ese velo que tú tienes y que el mundo te ha hecho creer que la verdadera educación es seguramente solo adquirir un título. No está mal, tal vez, si Dios da esa oportunidad misma, repito. Si es Dios quien te coloca allí y tú no te alejas de los principios, tú no te alejas de Dios mismo, pues el Señor entonces está contigo y el Señor te enseña que todo lo que haces debe estar en torno de Él, primeramente. Pero el Señor nos quiere animar para que en realidad nosotros conozcamos qué es la verdadera educación. La verdadera educación es cuando todo lo que tú haces honra a Dios, no lo deshonra. Tú alabas al Señor con lo que tú haces, mi amigo y hermano. Puede haber verdadera educación allí cuando tú estás en la huerta. Puede haber verdadera educación cuando tú estás allí lavando los platos, cuando tú estás allí lavando tu ropa, cuando tú estás en el ministerio de tu casa. Puede haber verdadera educación y hay verdadera educación, porque tú estás allí, porque le estás permitiendo al Señor instruirte, pulirte, ayudarte a entender qué es lo que Dios quiere en tu vida, ¿no? Nosotros pensamos, tenemos un velo, ¿no? Que dice que tenemos allí cuando no hemos entendido que la verdadera educación es reverenciar con toda mi alma y mi vida al Dios creador y vivir para Él y tener como propósito ser semejante a Él, ser semejante a Él. Todo lo otro va a venir por añadidura. Entonces el Señor te permite conocer tal vez la ciencia, entonces el Señor te permite tal vez un trabajo, tal vez el Señor te permite un ministerio, tantas cosas, pero porque tú has rendido tu vida a Dios y has comenzado en el proceso de la verdadera educación para enseñar a otros y llegar de nuevo a restaurar la imagen de Dios en tu vida y en la mía, mi amigo. No nos podemos engañar, no nos podemos engañar cuando creemos que la educación son números o son libretas o son certificaciones o son diplomas. No nos podemos engañar con eso. Si Dios lo permite, amén. Pero la verdadera educación es cuando tu mente, tu vida, todo lo que hay en tu ser quiere alabar al Señor. Y Él comienza a llevarte, a prepararte, te coloca en el medio adecuado,
te rodea del medio adecuado y donde tú, así venga la tentación, le vas a adorar, le vas a pedir al Señor que te cuide, que te ayude para sobresalir de esa tentación que viene. Y tú puedes resistir porque tú estás allí aprendiendo de Él cada día, aprendiendo de la educación verdadera que el Señor quiere darte, que es la lectura de su palabra, el conocimiento. Mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra del Señor, comenzamos a ver de verdad los misterios escondidos. Dice que el velo se corre y que nuestra mente alcanza comprensiones increíbles, mi amigo y hermano, que tal vez por el pecado mismo y por nuestra vida pasada y por nuestra situación débil no hemos podido entender. Entonces por eso no comprendemos y muchas veces tenemos hasta fábulas en nuestra cabeza, contradecimos, colocamos nuestras propias opiniones, ¿no? Pero cuando yo me rindo al Señor y comienzo en ese escudriñamiento y en ese verdadero conocimiento de Dios en mi vida, mi amigo, tú comienzas a descubrir algo maravilloso allí, en donde tú nunca vas a querer parar de estudiar y de indagar esos tesoros profundos que el Señor quiere descubrirte. Entonces, mi amigo, yo te invito en este día que podamos cada día apreciar al Señor con todo lo que Él nos ha permitido tener, con nuestras facultades, nuestros dones, que lo coloquemos a disposición de Él y tú te rindas y le digas: Señor, perdón, porque seguramente yo también he pecado contra ti, he desobedecido, he escuchado la voz del enemigo, he creído que esto era lo correcto, pero me ha traído dolor y tristeza. Señor, enséñame a adorarte, enséñame a amarte. Yo quiero ser educado por ti primeramente, antes que ser educado por el mundo. Yo necesito de tu educación. Señor, me rindo a tus pies, mi amigo y hermano. Cuando tú haces eso, el Señor te da un conocimiento increíble, mi hermano. Es de verdad, no solo en la palabra y en sus consejos, sino que Él te da un conocimiento de la vida, te da un conocimiento puro de la práctica, te da un conocimiento puro acerca de todo lo que Él ha dejado en esta época para ayudar a salvar y salvarnos. Él te da un conocimiento acerca de cómo cuidar tu cuerpo, tu vida, tu mente. Él te saca de la depresión. Él te ayuda a ser el mejor ingeniero si Él deseara. Él te ayuda a ser el mejor médico para honra y gloria de Él. El líder para honra y gloria de Él. Y Él te pone allí en puestos de responsabilidad. Él te utiliza. Él te lleva a conocer mejor la ciencia. Mi amigo, es así. Pero solo cuando tú te rindes a Dios vas a lograr ese verdadero conocimiento en todas las áreas. Es al revés. A veces nosotros adquirimos primero el conocimiento del mundo y luego, cuando nos equivocamos y suceden cosas en nuestra vida, entonces busco el conocimiento verdadero de Dios. Es así. Pero aún el Señor tiene misericordia. Pero el Señor nos llama hoy nuevamente, ¿no? Y hace mucho tiempo, ¿no?, que le busquemos con todo nuestro corazón y pidamos el conocimiento verdadero, ¿no? Y que no despreciemos más la autoridad del Señor, porque tristemente ellos desobedecieron la voz de Dios, el consejo del Señor, y tuvieron una transgresión gravísima, ¿no?, que contradijeron allí la autoridad del Señor, que Él mismo había dicho para su propio bien. Por eso también viene hablando cómo nosotros también debemos acatar la autoridad, ¿no?, de nuestra iglesia, de los consejos que hay, ¿no?, de nuestros líderes, sin llegar a entender o sin olvidar que todo tiene que estar conforme a la palabra de Dios, ¿no? En principio, necesito entender que todo debe ser conforme a la palabra, a la luz y al testimonio. Y de esa manera, cuando yo también me someto a las leyes, al deseo, al orden especificado, pues yo alabo al Señor, porque yo estoy obedeciendo algo que el Señor dijo
y que me enseñan otras personas también. Hay mucha importancia en esto. La sumisión es muy importante a nuestros líderes, a nuestras autoridades, que son guiadas por el Espíritu Santo y que van conforme a la palabra del Señor. Entonces, mis amigos, yo espero que haya sido de grande bendición para ustedes, para su vida. Ha sido de gran bendición para mí recordar que el Señor quiere educarnos como Él desea, para el bien de nosotros mismos, para colocar un cerco protector, mis amigos hermanos, sobre nuestra vida. Nosotros muchas veces pensamos que las prohibiciones, ¿cierto? Me cohíben de todo, pero no pensamos el gran amor del Señor por tu vida y por la mía. Los 10 mandamientos son una lección y son un consejo maravilloso, es una ley increíble que me aparta del enemigo, que el Señor quiere librarme de lo mismo que libró allí a Eva. Cuando yo cumplo los mandamientos del Señor y yo me miro y yo digo, no puedo hacer esto porque el Señor lo dice, allí se cumple lo mismo que pasó allá en Eva. Cuando yo contemplo y cuando yo hago lo contrario, pues yo ya estoy en las manos del enemigo. Pero la ley de Dios es ese cerco en este momento de nuestra historia y de nuestra vida. Por eso el Señor nos invita a cumplir mis mandamientos, porque son parte de mi ayuda que he dejado para ustedes, de su restauración, para su redención. Pero necesitamos primeramente al dador de esos mandamientos para obedecerlos por amor y rendir mi vida a Él, temer a Él, temer de la manera, un temor de amor, de reverencia. Ese es el temor verdadero. Y cuando yo comienzo a amarlo y a reverenciarlo, yo cumplo esos mandamientos y me protejo y protejo a las personas que están cerca de mí, y puedo yo ser de verdad una bendición y un ejemplo, un testigo fiel, un embajador de Cristo en esta tierra. Recurramos de nuevo a nuestro Señor y Él nos va a ayudar y Él nos va a enseñar realmente cuál es la verdadera educación y qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y Él nos va a restaurar y nos va a ayudar, y no vamos a quedar en este mundo un día solo de fuego, sino que nosotros tenemos ahora la oportunidad, mayormente, maravillosamente, mejor hablarlo, de ahora ir directamente a la Canaán celestial, a esa nueva tierra que el Señor tiene preparado para nosotros. Y no nos vamos a quedar aquí en este mar de sufrimiento. Es al contrario de como pasó con Adán y Eva. Nosotros estamos ya en un mundo terrible, lleno de pecado, ¿no? Pero vamos a ir ahora a un mundo maravilloso. Que esa esperanza conforte nuestra alma, nuestra mente, y que podamos hacer todo para honra y gloria de Él y para obtener el verdadero conocimiento que viene de Dios, la verdadera educación que viene de Él. Que el Señor les bendiga, mis amigos. Dios les guarde. Oro por cada uno de ustedes que escucha estos videos. Quiero que por favor oren los unos por los otros. Oremos y clamemos a Dios por las abominaciones de este mundo, y para que tú y yo no caigamos de nuevo en el pecado y en escuchar la voz del enemigo, que no tiene nada que él más hacer en mi vida. Si yo le digo, apártate de mí porque no quiero nada contigo, el Señor te va a dar esa fuerza para resistir y dar victoria en nombre de Dios. Que Dios te guarde muchísimo. Dios te bendiga.